Muchas gracias, Adi. Sí, nos venimos aquí a la sala a platicar a gustito, de algo que tal vez ustedes o lo han vivido, o conocen a alguien que lo está pasando. ¿Qué pasa con la maternidad, con la sexualidad materna? ¿Saben lo que es? Bueno, vamos a descubrirlo juntos y me acompaña hoy una educadora en sexualidad y me refiero a Yolanda Valverde. Hace mucho tiempo que no venía con nosotros y nos da muchísimo gusto recibirte. Yolanda, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Oye, a ver, cuéntanos, porque si hay personas que lo han pasado o que lo están viviendo y entonces ¿desde cuándo? O a veces se olvida esa parte sexual cuando comienzas a ser mamá o estás embarazada. Y no hay que olvidarnos de esa parte. ¿Y qué es lo que sucede? Tú nos lo cuentas todo. ¿Qué es? Pues hay que entender que pasamos por una transición del no ser madre al ser madre, que se llama matrescencia. Y justamente como la adolescencia, hay todo un cambio. En realidad es un término que se acuña desde lo antropológico, de como qué pasa socialmente, pero incluye neuropsicología, incluye neuropsicoinmunología, o sea, cambian las hormonas, cambia el cuerpo, cambia el cerebro. Es un momento de neuroplasticidad muy importante que no solo te flexibiliza, o sea, hace plástico tu cerebro para adaptarte a lo nuevo que viene, sino que también te demanda para que te amoldes a las demandas que ahora existen con tu maternidad, desde el embarazo, la lactancia, el puerperio y básicamente hasta 6 años después del embarazo. Entonces, en realidad muchas personas dicen, no, pero yo ya pasé la cuarentena, o yo ya tengo recuperación, yo ya estoy bien, yo ya estoy ready, ya soy la misma persona que antes. No, en realidad vas a pasar por un proceso de reinterpretación de la realidad. Y eso es bien importante no perderlo de vista, porque realmente por eso cambia la identidad. Muchas personas dicen, pero es que ya no es la misma persona, ¿no? O ya no tiene las mismas amistades, o los mismos gustos, o ya ni siquiera habla igual. Claro, porque literalmente se volvió otra persona. Y es importante entender que también es otra fase sexual. Las mujeres, a diferencia de los varones, tenemos más fases sexuales a lo largo de nuestra vida. La lactancia, el puerperio, el embarazo, la menstruación y la menopausia per se son etapas sexuales que la mayoría de las personas, para empezar, ni siquiera sabemos que son etapas sexuales, porque hay que entender que la sexualidad no solo se restringe a lo erótico, sino a la interacción social que tenemos desde nuestro cuerpo y nuestra identidad con el entorno y la realidad que convivimos. Claro, oye, y es muy interesante porque de verdad también a veces no nada más la mujer, sino que el hombre, el compañero, sí, dice, no, ahorita no hay manera de acercarme a la mujer porque pues quién sabe qué esté sintiendo, o le va a doler, o que si tal cosa, y no es así. Sí, y creo que es importante como esta parte de individualizar los casos. A lo mejor a mi hermana no le pasó absolutamente nada en un sentido de restrictivo, y a lo mejor a mí todo literalmente es nuevo. Hay aromas que ya no me gustan, hay sensaciones que ya no me gustan, hay ritmos, y hay que entender que el cerebro, por ejemplo, que es el principal órgano sexual, aprende un ritmo en cuanto al desempeño y la respuesta sexual. Y a lo mejor justamente esta neuroplasticidad que estamos presentando hace que mi cerebro tenga una ruta completamente distinta. Entonces, a lo mejor si antes me gustaba, no sé, sextear un rato y luego fajar un rato y lubricaba muy bien y luego me encantaba la penetración, a lo mejor justo ahora no me gusta eso y me gusta, por ejemplo, la masturbación mutua. Entonces, hay que entender también que no es una cosa que sea rígida toda la vida la sexualidad. Va a ser fluyendo con las etapas de vida que estamos viviendo. Oye, ¿sabes qué? A mí alguna vez una persona me contó, una amiga, me decía, es que yo cuando estaba embarazada casi que me ponía así todo, me daban ganas de hacer todo y así. Embarazada es cuando más me he vuelto sensible a esta parte de la sexualidad. Entonces, casi que yo estaba en plena acción y entonces ya en el momento de irme a tener a bebé también sucede. Sí. Claro, justamente como tenemos oleadas como una respuesta fisiológica, pues se enervan los nervios. El sistema nervioso central es sumamente sensible a estos cambios. Entonces hay personas que estos cambios pueden ser a la alza, o sea, pueden sentir más energía, más rush, pueden tener como mejores interacciones, más sensibles en general. Y hay personas que descubren procesos en los que ni siquiera se reconocen, ¿no? Es decir, a mí esto no me molestaba, a mí esto no me preocupaba, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es importante y siempre de preferencia ir acompañadas de la mano de un profesional y de un entorno amable a este proceso. Porque la maternidad específicamente es de las etapas sexuales más violentadas a lo largo de la vida.
se le suele subestimar mucho, se le suele desestimar bastante, de decir, no es para tanto, yo lo he visto, yo no he visto a otra persona que diga lo mismo que tú. Se les pone mucho en tela de juicio y sobre todo la mayoría de las personas, al no tener como esa identidad de decir ya no es la misma persona, como que ya no contactan con ellas y entonces las dejan solas y las abandonan, incluidas las parejas. Que son quienes más deben de estar ahí en todo, ¿eh? También en el tema emocional, acompañar, ¿por qué? Por lo mismo también que mencionabas del cambio hormonal. Oye, ¿cómo te localizamos? Me encuentran en Menstruación Consciente SLP. En Facebook, en Instagram y en TikTok, en redes sociales, ahí nos van a encontrar mucho contenido asociado al tema. Digo, el mes da para bastante, pero también ahí pueden encontrarnos con mensaje personal para consulta particular, ya sea que estén presenciales en San Luis o estén en el resto de la República Mexicana. Entonces ya lo saben, oigan, también háganos sus preguntas. Aquí vamos a continuar con Yolanda Valverde, 444-812-6565, extensión 0 es el teléfono aquí en el estudio. Así que todas las preguntas que tengan ahorita, ella nos las resuelve. Volvemos, vamos a hacer una breve pausa mientras agarre el teléfono. Llámenos, mándenos saludos. Estamos aquí en Tu Casa al Día. Y estamos de regreso platicando con Yolanda Valverde, es educadora en sexualidad, hablando de la maternidad sexual, o bien cuando te vas a convertir en mamá, ya estás en el proceso, o ya lo fuiste o lo acabas de ser. ¿Qué pasa con esta parte de la sexualidad? Y aquí viene otra pregunta, Yolanda, que yo tengo, que dicen que después, hablabas tú también de la cuarentena, yo he escuchado ahí que después de que acabas de tener un bebé, esta cuarentena es importante porque si te llegas a embarazar, antes se vuelve un poco peligroso. Entonces, ¿ahí qué se debe de hacer? Pues hay que contemplar de qué hablamos cuando hablamos de los cuidados posparto. Cuando decimos posparto pueden ser partos verticales o pueden ser partos quirúrgicos, como lo que llamamos la cesárea. Estos cuidados son bien importantes porque hay que considerar que estamos pasando de una fase inmunológica que generalmente es bajita a una más bajita todavía. Entonces estamos muy vulnerables a situaciones desde patologías oportunistas, virus, hongos, bacterias, parásitos, infecciones de transmisión sexual y obviamente, por ejemplo, un estado o un cambio inmunológico rotundo como un embarazo. Entonces eso es bien importante porque es un desgaste, realmente podríamos considerarlo bien innecesario para el cuerpo, es un desgaste que tiene mucho que ver con el bienestar futuro, o sea, hablamos casi de los 20 siguientes años de la vida, o sea, en realidad es algo importante. ¿Por qué decimos que la cuarentena? Porque generalmente el sistema inmunológico necesita unos 90 días aproximados para poder hacerse, pero el mínimo serían los 40 días. En este tiempo lo que está sucediendo es que aparte que el sistema inmunológico se está rehabilitando, también estamos respondiendo a las demandas inmunológicas que tiene la cría o las crías si es un parto múltiple. Y aparte los tejidos se están reconstituyendo. Y esta reconstitución, así como tardó casi unas 40 semanas, que serían unos 10 meses, en extenderse, flexibilizarse, también necesitan más o menos el mismo tiempo para regresar. Los humanos en específico somos una especie que necesita exogestación. Entonces, casi el mismo tiempo que estamos internos gestados, estamos exogestados. Entonces, esta idea de pensar, no, ya se acabó el embarazo, ya no necesitamos los mismos cuidados, pues es realmente muy importante entenderlo. Por ejemplo, hay mujeres que durante todo su embarazo no comieron ciertas cosas y exactamente el día que paran, empiezan a comer todos estos alimentos que se restringieron durante un montón de tiempo sin considerar que su sistema inmune está todavía más vulnerable que si estuvieran embarazadas. Wow. Entonces eso es súper importante. Las actividades sexuales obviamente también, el decir pues es que ya teníamos muchísimas ganas, pues claro, eso es algo muy comprensible, pero sí también es importante estar bien lubricadas, tratar de tener cuidado con las uñas, utilizar juguetes sexuales limpios, de preferencia no hacer contacto con saliva o con otros fluidos porque justamente pueden ir bacterias, hongos, virus de por medio y pueden ser súper oportunistas a esta baja inmunológica, que eso es muy común, que termina su embarazo y terminan con infecciones posparto. Y no solamente fisiológico, sino también emocional. O sea, claro, el nivel sobre todo de depresiones posparto, por lo menos desde hace 3 años, ha duplicado casi las estadísticas y la tasa incluso de pensamiento y de conducta suicida también ha incrementado muchísimo y se lo debemos mucho a esta falta de cuidados
y de entendimiento de qué es lo que pasa en esta fase. Oye, que a veces ni nos paramos a pensar en todo esto, en lo que sucede y cómo cuidarnos también y cómo llevar una vida también sexual, aunque se sea mamá o se esté a punto de ser mamá. Y quién mejor que nos expliques, nos ayudes y nos acompañes tú, Yolanda. ¿Cómo te encontramos? ¿Tienes redes sociales? Sí, en Facebook, en Instagram y en TikTok nos van a encontrar como Menstruación Consciente SLP. Ahí van a encontrar mucho contenido asociado, ahí pueden dejarnos sus dudas, ahí pueden hacer consultas particulares, ya sea que estén presenciales en San Luis o que vivan fuera de San Luis, por ejemplo, el resto de la República, o en otros países de habla hispana. También atendemos a personas que viven en otros países, pero mientras estemos comunicadas por vía digital podemos tener las consultas. Qué bonito, así que no hay pretextos, ella nos ayuda. Yolanda, te agradezco muchísimo que nos hayas venido a platicar sobre esta sexualidad materna y ahí está un tema más por aprender y adentrarnos un poco más, así que ya lo saben, continuamos aquí en Tu Casa al Día. Muchas gracias.